Todo. Bienvenido a Los Misterios de Irán, un programa original del investigador del fenómeno OVNI, René Irandip, que tras 2 décadas ha recabado suficiente información y evidencia de encuentros con ovnis y extraterrestres en territorio veracruzano, dándole seguimiento a los casos y presentándolos a la opinión pública con el motivo de que otros como tú, que viviste una experiencia similar, se vean reflejados y asimilen que no están solos ante una realidad poco aceptada por la sociedad, pero que otros exigen una explicación ante estos eventos. Es pues Los Misterios de Irán, un programa donde los encuentros con lo desconocido tienen su espacio y una visión profesional. Empezamos. Buenas noches, bienvenidos a Los Misterios de Irán. Mi nombre es René Irán. Estoy transmitiendo desde el Golfo de México para todo el mundo, sobre todo para América Latina. 500 millones de latinos. Imagínese usted esta cantidad de latinos y poniéndonos una muralla allá. ¿Qué nos haría eso? Nada. Nada si nosotros simplemente no miramos al norte y miramos más hacia nosotros en vez de estar mirando hacia otros países para hacerle más fuerte al fuerte. No les des más poder al poder, sino ellos te van a destruir, y eso es lo que está ocurriendo a nivel mundial. Señores, ¿existe otra humanidad? Les pregunto. Los datos son numerosos. ¿Han existido otras humanidades? Tenemos datos contundentes, así como huellas de pisadas de seres humanos al lado de gigantes, al lado de dinosaurios, y los datos son tremendos. Fíjese usted que en las páginas de la red publicaron hace algunos años una sorprendente noticia, atendiendo a la información ofrecida por la agencia de noticias búlgara que se llama Novinite. Aseguraban que en la antigua ciudad de Varna, a orillas del Mar Negro, que con el tiempo habría servido de cimentación para la metrópoli greco-romana de Odessus, habían aparecido los restos de un gigante. Pues bien, el cuerpo fue hallado en la zona de las termas, y los análisis previos efectuados por los arqueólogos habrían desvelado que el hombre en cuestión se trata de un varón que vivió en este lugar en torno al siglo IV después de Cristo. La cosa fue a más cuando el director de la excavación, el doctor Valery Yotov, afirmó a los medios de comunicación locales que habían hallado el cadáver de un hombre cuyos huesos eran de un tamaño gigantesco. Su postura, con la imposición de manos en su cintura y su cuerpo apuntando hacia el este de la cabeza y el oeste de pies, es una clara indicación para los arqueólogos de que fue sepultado este gigante. Lógicamente los periodistas se impacientaron. Decían, ¿qué significaba gigante? ¿Acaso era descendiente de los primeros pobladores que habitaron estas tierras hace 7000 años, dando pie a una civilización más antigua y enigmática en Europa? Ahora vamos a checar a continuación a estos señores. De momento no se ofrecieron más informes, por lo que se ha especulado quizás demasiado con la estatura de este ser. Pero aún así hemos encontrado aquí en la zona, en el perímetro y limítrofe entre Veracruz y Puebla, restos de gigantes. Se han encontrado, y hay fotografías de una mandíbula que es el doble de la de un humano. Eso salió en contacto OVNI en los 90s. Y bueno, se han encontrado en otras partes del mundo restos de humanos gigantes. Pero no es el primero. En el año 2013 ya se encontró un enterramiento del 1600 a.C., el cuerpo de un hombre al que por su estatura, más de 2 metros, bautizaron como Goliat.
Es importante reseñar que en ese tiempo y en estas regiones del este de Europa la altura media era de unos 50. Por tanto, aquel hombre, fuese quien fuese y viniese de donde viniese, era un gigante a todos los efectos, señores. Cuando se producen descubrimientos de este tipo, muchos miran de reojo a esta civilización que se asentó a orillas del Mar Negro 7 milenios atrás, cuyo nivel social y cultural fue extraordinario, y que al igual que ocurre en los mitos, desapareció de la noche a la mañana. Pero vayamos a Varna y a la cultura que la abrazó. De lo que dicho sea de paso, apenas sabemos un poco o nada, señores, de Varna. Sobre este asunto, la escritora Mado Martínez aseguraba en su trabajo El enigma tracio y el mito de Orfeo, que hace años que sabemos que el tesoro áureo más antiguo del mundo, el siglo VI antes de Cristo, no fue descubierto en Sumeria, ni en Egipto, ni en la América precolombina, sino en la citada Varna. En general, los historiadores y científicos no saben con certeza quiénes eran aquellas gentes con las que los tracios se mezclaron a lo largo del siglo III antes de Cristo. Los tracios. Usted busque en Wikipedia quiénes fueron los tracios, pues para no caer más en esto. Y Varna con V chica o V de vaca, Varna. Búsquelo usted en Wikipedia para que tenga usted una mayor comprensión de lo que estamos hablando. En general, los historiadores científicos no saben con certeza quiénes eran esta gente. Una simbiosis de la que surgiría lo que hoy llamamos la civilización tracia. Si acaso conocemos que su número era muy escaso y que provenían del norte, trayendo hasta los Balcanes su ganadería y otras fuentes de desarrollo, se asentaron en la actual Bulgaria, probablemente atraídos por una cultura que ya destacaba por su brillantez y complejidad. Todo alrededor de ellos es extraño. La historia utilizan el concepto misteriosa al referirse a esta civilización, de lo que se sabe que se asentó más o menos en el 4600 y 4200 antes de Cristo, a orillas del citado Mar Negro. Porque lejos de ser una pequeña comunidad nómada que decidió dejar de vagar por las montañas del este para establecerse en dicho lugar, esta civilización ha demostrado un estado de desarrollo tan increíble que compite con imperios posteriores como la Mesopotamia o el Egipto. Sin embargo, poco es lo que se sabe de ellos, salvo que eran unos extraordinarios orfebres que trabajaban el oro, que sus prácticas culturales eran muy ricas y que su sistema de creencias era antiguo, muy elaborado, al igual que sus ritos funerarios que denotaban sus creencias en la transmigración de las almas. Y a pesar de ello, y de que en tierras de Varna se encuentra la necrópolis antigua más grande de Europa, parece que lo que advierten sus mitos es un reflejo del enigma del que se pretende explicar la insólita desaparición. Las aguas del Mar Negro crecieron en un tiempo pretérito y se tragaron a sus pueblos y a su gente, y los pocos que lograron salvarse emigraron a otras partes de ese mundo antiguo, dando pie a conocimientos a grandes imperios también, y surgieron posteriormente y a los que ya se han citado aquí, como los de Mesopotamia y Egipto. Bueno, contando, así cuadraría con ciertos mitos, es así, ya viendo el desarrollo de estos. Pero la humanidad tiene
tiempos perdidos también ahí, hay periodos, hay lapsos, eslabones perdidos. Es necesario recurrir a habitantes de Atlántida o de Mu o de cualquier otro continente desaparecido para argumentar los tremendos conocimientos que al parecer tenía ya el hombre del pasado. Las preguntas son muchas, como por ejemplo, ¿tiene algo que ver que los dioses de aquellos hombres con seres supuestamente procedentes eran de las estrellas? Pero de igual modo, todo esto estamos convencidos de que no podemos meter en un mismo saco miles de años de evolución humana. Hay que dejar pequeños recipientes para introducir aquellas anomalías que se hacen difícilmente explicables. Vestigios de un tiempo muy remoto que facilitarían la propuesta que se hace en este mismo anécdotas que estoy narrando a ustedes. Es simplemente que somos nosotros los humanos, somos, bueno, no la primera sino la última humanidad sobre la tierra hasta ese instante, que no somos los primeros de esta humanidad. Esta es la última de una gran serie de humanidades que se sentaron en las bases de muchos de nuestros conocimientos, de muchas de nuestras creencias, y que desaparecieron, siendo revestidas por el mito, a punto de que no somos capaces ni de recordar. Por eso no podemos explicar muchos de los eslabones perdidos que aparecen en nuestros tiempos más remotos, porque esos hombres del pasado que tenemos simplemente a veces los menospreciamos, hicieron auténticos imposibles al ojos de el soberbio hombre del siglo XXI, ese mundo antiguo, supersticioso, porque posiblemente no le quedaba más remedio, vio florecer culturas fantásticas, fascinantes, que al día de hoy pues nos plantean más preguntas que respuestas. De ellas tenemos estas certezas que simplemente no coincidieron geográficamente, tampoco cronológicamente, que sus mitos hablan de lo mismo, que construyeron con similares técnicas. Por ejemplo, las pirámides, algunas están por todo el mundo esparcidas. También que veneran dioses muy parecidos, que poseían ya conocimientos que ahora no les suponemos nada, que eran capaces de hacer cosas que ahora se antojan complicadas. Mira, lo siguiente es que ya había blancos, rubios, con ojos azules. Son muchas las ocasiones en las que hemos hablado de la cultura chachapoyas y por supuesto de los habitantes, no los actuales ni los primigenios de la isla de Pascua. Ahora bien, ¿tienen algo en común? De los primeros sabemos que jamás levantaban edificios por debajo de las nubes. Su ciudad siempre estaba en el umbral de los 3000 metros de altura. De ahí su denominación de hombre de la niebla, auténticas fortalezas que coronaban las montañas que rozan los cielos en los Andes ecuatorianos y peruanos, porque estaban convencidos de que más abajo habitaban demonios de piel cetrina y que tenían un corpus de creencias que en nada se parecía al de los pueblos que los rodean, porque en ese mismo tiempo el Inca, que era quien dominaba esta parte del mundo, adoraba al dios Inti, el sol, que le daba vida y que hacía florecer las cosechas, al margen de los dioses menores que habitaban en las montañas y a los que llamaban Apus. Y sin embargo, decía el cronista Antonio de Calancha, que estos indios que habitan en montañas adoran una estrella
que llaman Chuquichincay, y al igual que ocurre en la gran ciudadela de altiplano boliviano, en Tiahuanaco, aquí también podemos observar la presencia de puertas que observan la presencia del espacio. Por eso que estas puertas misteriosas conducen a un vacío. Cuentan los cronistas que eran utilizadas para sacrificar a los escogidos que eran arrojados al mar de las nubes para saciar la ira de esos dioses, porque al margen de simplemente adorar a las culebras y al ave Kuntur, que era su dios principal, había otros que venían de las estrellas. Quizás en Tiahuanaco no se llevaron a cabo esos sacrificios, pero lo que no hay duda es de que la puerta del sol que se encuentra ahí en Tiahuanaco fue utilizada. Así lo advierten los mitos, porque en su tiempo pretérito los dioses viracochas accediesen desde su mundo al nuestro para controlar que el ser humano, como siempre suele ocurrir, no se les desbocara. Esto es tremendo, esto de Tiahuanaco. A todos los que se encuentran allá en la Bolivia, cerca de Perú, en esa zona limítrofe, se encuentra ahí el lago Titicaca, el lago más alto de América Latina y uno de los más altos del mundo. Y es impresionante, porque incluso compañeros corresponsales aquí como Juan Carlos Aliaga, que ha estado ahí en la zona de Tiahuanaco, debe ser impresionante verlo. Yo lo he visto en fotos, no he podido nunca estar por allá. Es algo sumamente impresionante. Probablemente allí habitaron gigantes, la Puerta del Sol. ¿Qué realmente era eso? ¿Era una ciudadela de los dioses? Pero volviendo a nuestros protagonistas, es probable que en este entorno de pueblos de hombres no demasiado altos, morenos y de piel oscura, mochicas, incas, nazcas, uno de los puntos más extraños a añadir a la ya de por sí extraña forma de vivir de los hombres de la niebla, queda en evidencia con esta cita del cronista Pedro Cieza de León lo siguiente: los chachapoyas son indios blancos de una hermosa digna de soberanos con ojos azules, de los cuales son más blancos de piel que los españoles. Imagínese usted, los chachapoyas eran unos indios blancos de hermosa digna y soberanos con ojos azules, más blancos que los españoles. ¿De dónde procedía aquella gente? ¿Cuándo decidieron aislarse en las costumbres en las montañas? Simplemente, ¿qué hacían en las montañas? ¿Qué adoraban en las montañas? ¿Por qué se refugiaban en tales sitios? ¿Por qué sus mitos no hablan de ningún lugar de procedencia? Como si ese recuerdo se hubiese borrado de manera rotunda. Simplemente aún no lo sabemos. Pero si acudimos a esta lista para encontrar otro similar, de cuyo pasado apenas si hablan los mitos, únicamente aparece uno, que es Rapa Nui, o la isla de Pascua. Cuentan que quienes acompañaron a Jacob Rewin el 6 de abril de 1722, que el admirante neerlandés y los suyos se quedaron pasmados al pisar aquella y pequeña isla en mitad del Pacífico, y no precisamente por las inmensas estatuas de piedra que parecían crecer del suelo volcánico, sino por los rasgos de quienes, curiosos, salieron a recibirles, porque aquellos hombres y mujeres que nada tienen que ver con los actuales, independientemente de ir vestidos con pocos ropajes, de lucir coloridos tatuajes o de tener en las orejas deformadas por cuestión de un ritual, además tenían rasgos indoeuropeos, eran de piel blanca, barbados. Los indígenas americanos son lampiños, en algunos casos sus ojos eran claros y su cabello
rizado, en ocasiones rubio, en otros pelirrojo, y al igual que los chachapoyas, independientemente de que las estrellas tuvieran una importancia capital en su corpus de creencias, representaron con sorprendente cantidad de detalles aquellos que venían del más allá del océano, los hombres pájaro, una suerte de semidioses, a su vez controlados por el gran dios Make, algo sorprendente. Regresamos en un momento. Es sorprendente todo eso que les voy narrando, de estos dioses de Viracocha, de los incas, de los nazcas, de incluso de los aztecas, el Quetzalcóatl, el rostro totalmente anglosajón, estos indígenas nativos blancos que surgieron allá en la isla de Pascua, estos indígenas y nativos que se vieron por acá, los chachapoyas, que eran rubios, de pelo rizado, ojos azules, incluso más blancos que los españoles, algo totalmente un misterio, como los egipcios en América. Thor Heyerdahl, como ya hemos visto, señor, se encargó de demostrar que la navegación primitiva fue una realidad. Lo que ocurre es que él, acudiendo a los medios técnicos que tenían los pueblos indígenas precolombinos, se dispuso a probar que los nativos continentales podrían haber colonizado algunas islas de la Polinesia, lo que ayudaría a explicar muchas coincidencias de que momento permanecen simplemente entre las brumas. Pero lo que ya es más extraño es el hecho de que al pasear por las dependencias del enorme Museo de Antropología de Historia del Distrito Federal, bueno, ahora Ciudad de México, el productor de televisión JJ Revenga encontró también representaciones pertenecientes a la cultura maya y azteca, perfectamente que se podría ubicar en otro contexto espacio-temporal, porque a los chamanes y a los artistas que pulieron la piedra tuvieron la capacidad de bilocarse y viajar tal vez al pasado para ver lo que ocurría en otras tierras más allá del océano en un tiempo que desconocemos. Los egipcios pisaron el nuevo mundo. A las pruebas fotográficas simplemente nos podemos remitir. ¿Usted cree que los egipcios hayan estado por acá? Para mí, los fenicios, que eran mercantes, desembarcaron en América siglos antes, décadas, siglos, tal vez antes, mucho antes que el señor Cristóbal Colón, el gran saqueador que vino por hacer un acuerdo en común con el imperio español, que le ofreció la recompensa de llevarles oro si les financiaba el viaje. Bueno, encontramos también que la tótora, junco, que era utilizado por su resistencia para construir embarcaciones en sitios tan dispares como Bolivia o la isla de Pascua, la tótora, más bien la totora, Juan Crisóstomo Nieto, juez de paz de Juan de San Juan de las Chachapoyas a finales del siglo XIX, hoy capital de la Amazona peruana, fue el descubridor de las principales ciudades chachapoyas, aunque los méritos que se los llevaron fue un norteamericano, como se le ocurre, Gain Savoy. Los hombres pájaros, esos habitantes,
simplemente es habitual encontrar representantes de hombres pájaros, dioses en las cuevas, como en Rapa Nui, en los frisos de Tiahuanaco, en los muros de las ciudades chachapoyas. ¿Quiénes eran los hombres pájaros? Esas son algunas preguntas. Bueno, todo esto probablemente sucedieron catástrofes unas tras otras que nos van llevando a encontrar diversas humanidades. Imagínese usted cómo pudieron construir estas pirámides que se encuentran perfectamente cortadas, como si lo hubieran hecho con una geometría exacta, pero a la vez con una tecnología que podría incluso dividir exactamente, pero sin cuestión de golpes o piedra con piedra, más bien cortadas con una especie de láser. Sé que le suena a la gente, le puede sonar a fantasía, pero no. Resulta que hay losas, piedras gigantescas, como las piedras de Baalbek, de toneladas, y también en varias pirámides. No estoy hablando de Egipto, nada más hablo de América, cómo se encuentran ensambladas estos perfectos y grandes bloques, en donde solamente una navaja de afeitar la barba, puede entrar ahí. Están perfectamente bien incrustadas y bien definidas en su geometría, algo prácticamente imposible para seres con tan poca tecnología a la mano. Sitios como el que encontramos en el Perú, el Sacsayhuamán, bueno, la técnica de construcción de la fortaleza inca, que todo hay que decirlo, apenas si nos ha llegado simplemente 10% de lo que fue. El resto se desmanteló para construir casas y el ferrocarril. A pesar de su aspecto descomunal, muy similar a la utilizada por ejemplo en el Osirión egipcio o en las plataformas funerarias de Rapa Nui, también encontramos otras construcciones antiguas de tal vez otras humanidades, ¿por qué no? Tal vez otras etnias, otro tiempo. Es Osirión, situado junto al templo de Set I en Abidos. Es una anomalía en la mitad del Egipto faraónico, que son piedras de gran tamaño, sin ningún tipo de jeroglífico, que nada tienen que ver con el resto de los templos, señores, y sí con otros de lejanas latitudes. También encontramos el Puma Punku, otro de esos lugares en los que se construyó a escala de gigantes, sí, a escala de gigantes. Están tan cerca de Tiahuanaco que casi pasa desapercibida ante la monumentalidad de la ciudadela del altiplano, y sin embargo bien merece la pena que echemos un vistazo para comprobar que esa monumentalidad solo es comparable a la que encontramos en Osirión, en Egipto, en la ciudad libanesa de Baalbek, que todo hay que decirlo, en sus inicios serían contemporáneas a Puma Punku. ¿Una casualidad, señores? ¿O es que le dio por construir igual de grande a otros? También encontramos, como yo les digo, esas piedras de Baalbek, tremendas, unos bloques de piedra tallados en Baalbek, en Líbano,
con una perfección. ¿Quiénes movieron esos tremendos bloques? Bueno, Baalbek es brutal, así para decirlo a grosso modo. De ella, pues ha dicho que en su protohistoria las terrazas sobre las que se elevan las actuales construcciones pues fueron levantadas ni más ni menos que por seres extraterrestres, o sea, alienígenas. Hay para todos los gustos, hasta 3 bloques conocidos como Trilitón, con unas proporciones que sobrecogen 20 metros de largo, 5 metros de alto, 3 metros de ancho. Son por tanto las piedras talladas más grandes jamás construidas y de las más pesadas, ya que se estima que podrían superar las 2000 toneladas. La duda aquí es la siguiente, es cómo desplazaron tamaños bloques desde la cantera, que se encuentran a 1 kilómetro de distancia. Piezas similares solo hay en Aswan, en Egipto, en cuya cantera permanece postrado el gran obelisco de Pascua, donde igualmente en la cantera del Rano Raraku se halla el gran Moai. En los 3 enclaves surgen pues las dudas. ¿Cómo pretendían desplazarlos? ¿Qué técnicas emplearon para realizarlos? ¿Y por qué construir algo tan grande? No lo sabemos, pero unos y otros tenían la misma idea en la cabeza. Allá en Pascua, en la isla de Pascua, es increíble el cúmulo de coincidencias que se producen en tal isla. No ya solo porque, al igual que ocurre con la capital de la Incanato, los primigenios habitantes de la misma decidieran llamarla el ombligo del mundo. Es que además, si comparamos la técnica constructiva de las plataformas funerarias con las casas que se levantan en Cusco, nos sorprenderemos en comprobar que los arquitectos aparentemente pensaron en lo mismo. Y así nos vamos yendo. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Bueno, les recuerdo que estoy transmitiendo desde el Golfo de México, que pueden tener contacto conmigo, con los Misterios de Irán, en Facebook. Busquen René Irán con H&M, los Misterios de Irán, ahí luego aparece el logotipo de los Misterios de Irán. También pueden ver los videos alojados en YouTube, en mi página René Deep, mi apellido como si fuera la abreviatura de dibujo, René Deep, o hablando en alfa numérico, claves de aviación, Delta Indio Bravo Deep. Así es que, bueno, ustedes lo están viendo aquí abajo en el cintillo, en la parte inferior. Bueno, les recuerdo que a través de toda la historia ha ocurrido sectas de diferente índole. Hay algunas totalmente desconocidas, como los Rasputas, un sectarios de los Samarat, que creen que la metempsicosis, que las almas de los hombres se convierten en pájaros que avisan a sus amigos los bienes y los males que les sucederán. Por ese motivo son muy supersticiosos por el canto y el vuelo de estos animales que observan continuamente y con la mayor atención. Cuando mueren, las viudas están obligadas a arrojarse entre las llamas que consumen el cadáver, a no ser que hayan hecho constar, al extender al contrario matrimonial, que podrán eximirse si les place de ese sacrificio. Imagínese usted. Sí, si vuelvo a repetirlo, porque esto es así, existe
existió, o los Rásputas. Fíjate, voy a repetir eso: cuando mueren, las viudas están obligadas a arrojarse entre las llamas que consumen el cadáver, o sea, del cónyuge. Se les da el nombre de Rásputas, que significa valerosos, porque son muy arriesgados y amantes de la guerra. Tienen un verdadero orgullo en despreciar la muerte y afrontar toda clase de peligros, por lo que son muy buscados por el gran Mogol y otros príncipes indios para formar parte del ejército. Los Rásputas no experimentan compasión más que por los pájaros, que ponen el mayor cuidado en no lastimar, porque esperan que cuando después de muertos se vieran reducidos en esta condición, les tengan a la vez los mismos miramentos. Es una secta muy antigua, de la que se ha hablado muy poco en la historia del mundo. Fíjese, esta secta no experimentaba compasión por nada, simplemente por las aves. Otros son el sabelianismo. Esta secta o doctrina fundada por Sabeo, que fundase en la creencia de un Dios único, niega la distinción de las tres personas o el misterio de la Trinidad. Cuando la Iglesia cristiana formuló este dogma, muchos espíritus rectos, creyendo ver en ello un ataque al monoteísmo, se sublevaron contra semejante doctrina, y con el nombre de unitarios formaron también un partido mantenedor acérrimo de un principio único. Pronto, sin embargo, estos se dividieron en dos clases. Los unos, conservando este nombre, sostenían que Cristo, a pesar de lo milagroso de su nacimiento, no pasó de ser un simple mortal humano y vulgar como los demás hombres. Si luego llegó a perfeccionarse o sublimizarse hasta convertirse en Hijo de Dios, fue en virtud de la influencia de la gracia divina. Los otros, que dominaron idealistas, sostenían un sistema completamente opuesto. Exaltaban todo lo que humano pudiera concederse, solo que el misterio de la Trinidad, en lugar de considerársele compuesto de tres personas divinas, no veían en ellas más que tres maneras distintas de la divina manifestación. El Noetus y Sabelio fueron los defensores más célebres de esta doctrina, pero el nombre de este último prevaleció y con él se distinguieron los adeptos. Estos fue la secta de el sabelianismo. Otra secta es los sombrereros, una de las ramas del compañerazgo. Es muy digna de notarse la gran analogía que se encuentra en la recepción de los aspirantes a ingresar en el gremio, con la que se usaban en las misteriosas proezas, no simplemente modo operandi de esas sectas de la antigüedad. Fíjese, la ceremonia de la recepción tenía lugar en una gran sala, en cuyo centro se colocaba una mesa sobre la cual se hallaban agrupados a una cruz, una corona, fíjese, una corona de espinas, una palma y todos los instrumentos de la pasión de Cristo. En la chimenea de esta sala poníase un cubo lleno de agua. El aspirante representaba a Jesús y se le hacía sufrir las pruebas por las que tuvo que pasar el Hijo del Hombre durante su permanencia en la tierra, desde la traición de Judas hasta la sentencia y suplicio. Verificadas estas, se conducía al candidato delatante simplemente de la chimenea, allí inclinado, la faz hasta el suelo,
derramábase sobre la cabeza de agua contenida en el cubo, a la que se daba el nombre de bautismo de regeneración. Terminadas las pruebas, el neófito prestaba el juramento de silencio y se le instruía en los signos y palabras por medio de los cuales podía darse a conocer en su nuevo carácter entre sus compañeros, los sombrereros. También tenemos a los sastres. El gremio de los sastres formaban una rama del compañerazgo que tenía de iniciación en particular. Esta recepción de los sastres, el candidato era introducido en una cámara cuyo centro había una mesa cubierta con un mantel blanco. Sobre esta se colocaba un pan, un vaso medio lleno de agua, un salero, 3 yesos de marcar y 3 agujas. El aspirante sufría, como en la iniciación de los sombrereros, las pruebas de la pasión de Cristo, cuyo personaje figuraba. Terminado esta ceremonia y extendida la mano sobre la mesa, donde se encontraban los emblemas que dejamos escrito, prestaba su juramento. Pasaba entonces a una segunda cámara, en donde todo se hallaba dispuesto para una celebración de un festín. Sobre uno de los lienzos que estaban en la pared colgaba un cuadro en el que se hallaban representados diferentes episodios de la vida airada de los 3 malos compañeros sastres, cuyo significado se explicaba al neófito. Esta relación, al decir de un escritor, está llena de obscenidades, de donde se deduce que esta parte de la recepción de los sastres o sastres se refería al culto de Palus, que se mezclaba entre todas las iniciaciones de la antigüedad y cuyos vestigios conservó esta asociación como una de las más antiguas, que era del compañerazgo. La publicidad que llegó a darse a estas prácticas secretas y las persecuciones de que fueron objeto determinaron a los gremios de los sastres, al igual que muchos otros de distintos oficios, a abandonarla y a disolverla, pasando algunos a engrosar las filas de las diferentes ramas de los masones instructores. Bien, terminamos por hoy los misterios de Irán, aquí donde se manejan temas ufológicos, temáticos y también culturales. Aquí donde no encontramos verdades absolutas, pero sí investigaciones que nos llevan a una reflexión interior. Aquí cuestionamos, simplemente investigamos la historia. También vemos ese mundo que se encuentra en paralelo a nosotros, probablemente más cerca de lo que nosotros creemos. Pero ante todo, estamos ante hechos pocos, pero muy pocos aceptados por una sociedad todavía aún dogmática, donde hay muchas costumbres y creencias que algún día desvelaremos ante la eminente presencia de seres venidos del espacio, que fueron tomados como dioses o seres sobrenaturales. Me despido y nos vemos aquí. Tenemos una cita el día de mañana. Así es que hoy martes 22 de enero. Nos vemos el día de mañana, miércoles. Estos son los misterios de Irán. Aquí, con mente abierta, donde el dogma se hace a un lado para dejar abierto nuestra mente ante la posibilidad de todo. Gracias. Mi nombre es René Irán y estos son los misterios de Irán. Muchas gracias. Bienvenido a Los Misterios de Irán, un programa original del investigador del fenómeno OVNI, René Irán Deep, que tras 2 décadas ha recabado suficiente información y evidencia de encuentros con ovnis y extraterrestres en territorio veracruzano.
dándole seguimiento a los casos y presentándolos a la opinión pública con el motivo de que otros como tú, que viviste una experiencia similar, se vean reflejados y asimilen que no están solos ante una realidad poco aceptada por la sociedad, pero que otros exigen una explicación ante estos eventos. Después Los Misterios Dirán, un programa donde los encuentros con lo desconocido tienen su espacio y una visión profesional. Empezamos. Buenas noches, bienvenidos a Los Misterios Dirán. Mi nombre es René Irán. Estoy transmitiendo desde el Golfo de México para todo el mundo, sobre todo para América Latina. 500 millones de latinos. Imagínese usted esta cantidad de latinos y poniéndonos una muralla allá. ¿Qué nos haría eso? Nada. Nada si nosotros simplemente no miramos al norte y miramos más hacia nosotros en vez de estar mirando hacia otros países para hacerle más fuerte al fuerte. No les des más poder al poder, sino ellos te van a destruir, y eso es lo que está ocurriendo a nivel mundial. Señores, ¿existe otra humanidad? Les pregunto. Los datos son numerosos. ¿Han existido otras humanidades? Tenemos datos contundentes, así como huellas de pisadas de seres humanos al lado de gigantes, al lado de dinosaurios, y los datos son tremendos. Fíjese usted que en las páginas de la red publicaron hace algunos años una sorprendente noticia, atendiendo a la información ofrecida por la agencia de noticias búlgara que se llama Novinite. Aseguraban que en la antigua ciudad de Varna, a orillas del Mar Negro, que con el tiempo habría servido de cimentación para la metrópoli greco-romana de Odessus, habían aparecido los restos de un gigante. Pues bien, el cuerpo fue hallado en la zona de las termas, y los análisis previos efectuados por los arqueólogos habrían desvelado que el hombre en cuestión se trata de un varón que vivió en este lugar en torno al siglo IV después de Cristo. La cosa fue a más cuando el director de la excavación, el doctor Valery Yotov, afirmó a los medios de comunicación locales que habían hallado el cadáver de un hombre cuyos huesos eran de un tamaño gigantesco. Su postura, con la imposición de manos en su cintura y su cuerpo apuntando hacia el este de la cabeza y el oeste de pies, es una clara indicación para los arqueólogos de que fue sepultado este gigante. Lógicamente los periodistas se impacientaron. Decían, ¿qué significaba gigante? ¿Acaso era descendiente de los primeros pobladores que habitaron estas tierras hace 7000 años, dando pie a una civilización más antigua y enigmática en Europa? Ahora vamos a checar a continuación a estos señores. De momento no se ofrecieron más informes, por lo que se ha especulado quizás demasiado con la estatura de este ser. Pero aún así hemos encontrado aquí en la zona, en el perímetro y limítrofe entre Veracruz y Puebla, restos de gigantes. Se han encontrado, y hay fotografías de una mandíbula que es el doble de la de un humano. Eso salió en contacto OVNI en los 90s. Y bueno, se han encontrado en otras partes del mundo restos de humanos gigantes. Pero no es el primero. En el año 2013 ya se encontró un enterramiento del 1600 a.C., el cuerpo de un hombre al que por su estatura, más de 2 metros, bautizaron como Goliat. Es importante reseñar que en ese tiempo y en estas regiones del este de Europa, la altura media era de 1,50. Por tanto, aquel hombre, fuese quien fuese, y viniese de donde viniese, era un gigante
a todos los efectos, señores. Cuando se producen descubrimientos de este tipo, muchos miran de reojo a esta civilización que se asentó a orillas del Mar Negro 7 milenios atrás, cuyo nivel social y cultural fue extraordinario, y que al igual que ocurre en los mitos, desapareció de la noche a la mañana. Pero vayamos a Varna y a la cultura que la abrazó. De dicho sea de paso, apenas sabemos un poco o nada, señores, de Varna. Sobre este asunto, la escritora Mado Martínez aseguraba en su trabajo El enigma tracio y el mito de Orfeo, que hace años que sabemos que el tesoro áureo más antiguo del mundo, el siglo VI antes de Cristo, no fue descubierto en Sumeria, ni en Egipto, ni en la América precolombina, sino en la citada Varna. En general, los historiadores y científicos no saben con certeza quiénes eran aquellas gentes con las que los tracios se mezclaron a lo largo del siglo III antes de Cristo. Los tracios. Usted busque en Wikipedia quiénes fueron los tracios, pues para no caer más en esto. Y Varna con V chica o V de vaca, Varna. Búsquelo usted en Wikipedia para que tenga usted una mayor comprensión de lo que estamos hablando. En general, los historiadores científicos no saben con certeza quiénes eran esta gente. Una simbiosis de la que surgiría lo que hoy llamamos la civilización tracia. Si acaso conocemos que su número era muy escaso y que provenían del norte, trayendo hasta los Balcanes su ganadería y otras fuentes de desarrollo, se asentaron en la actual Bulgaria, probablemente atraídos por una cultura que ya destacaba por su brillantez y complejidad. Todo alrededor de ellos es extraño. La historia. Utilizan el concepto misteriosa al referirse a esta civilización, lo que se sabe que se asentó más o menos en el 4600 y 4200 antes de Cristo, a orillas del citado Mar Negro. Porque lejos de ser una pequeña comunidad nómada que decidió dejar de vagar por las montañas del este para establecerse en dicho lugar, esta civilización ha demostrado un estado de desarrollo tan increíble que compite con imperios posteriores como la Mesopotamia o el Egipto. Sin embargo, poco es lo que se sabe de ellos, salvo que eran unos extraordinarios orfebres que trabajaban el oro, que sus prácticas culturales eran muy ricas, que su sistema de creencias era antiguo, muy elaborado, al igual que sus ritos funerarios que denotaban sus creencias en la transmigración de las almas. Y a pesar de ello, y de que en tierras de Varna se encuentra la necrópolis antigua más grande de Europa, parece que lo que advierten sus mitos es un reflejo del enigma del que se pretende explicar la insólita desaparición. Las aguas del Mar Negro crecieron en un tiempo pretérito y se tragaron a sus pueblos y a su gente, y los pocos que lograron salvarse emigraron a otras partes de ese mundo antiguo, dando pie a conocimientos a grandes imperios también, y surgieron posteriormente y a los que ya se han citado aquí, como los de Mesopotamia y Egipto. Bueno, contando, así cuadraría con ciertos mitos, es así, ya viendo el desarrollo de estos. Pero la humanidad tiene tiempos perdidos también ahí, hay periodos, hay lapsos, eslabones perdidos. Es necesario recurrir a habitantes de Atlántida o de Mu o de cualquier otro continente desaparecido para argumentar los tremendos conocimientos
al parecer tenía ya el hombre del pasado? Las preguntas son muchas, como por ejemplo, ¿tiene algo que ver que los dioses de aquellos hombres con seres supuestamente procedentes eran de las estrellas? Pero de igual modo, todo esto estamos convencidos de que no podemos meter en un mismo saco miles de años de evolución humana. Hay que dejar pequeños recipientes para introducir aquellas anomalías que se hacen difícilmente explicables. Vestigios de un tiempo muy remoto que facilitarían la propuesta que se hace en este mismo anécdotas que estoy narrando a ustedes. Es simplemente que somos nosotros los humanos, somos, bueno, no los primeros, sino la última humanidad sobre la tierra hasta ese instante, que no somos los primeros de esta humanidad. Esta es la última de una gran serie de humanidades que se sentaron en las bases de muchos de nuestros conocimientos, de muchas de nuestras creencias, y que desaparecieron, siendo revestidas por el mito, a punto de que no somos capaces ni de recordar. Por eso no podemos explicar muchos de los eslabones perdidos que aparecen en nuestros tiempos más remotos, porque esos hombres del pasado que tenemos, simplemente a veces los menospreciamos, hicieron auténticos imposibles a los ojos de el soberbio hombre del siglo XXI, ese mundo antiguo, supersticioso, porque posiblemente no le quedaba más remedio. Vio florecer culturas fantásticas, fascinantes, que al día de hoy pues nos plantean más preguntas que respuestas. De ellas tenemos estas certezas que simplemente no coincidieron geográficamente, tampoco cronológicamente, que sus mitos hablan de lo mismo, que construyeron con similares técnicas. Por ejemplo, las pirámides, algunas están por todo el mundo esparcidas. También que veneran dioses muy parecidos, que poseían ya conocimientos que ahora no les suponemos nada, que eran capaces de hacer cosas que ahora se antojan complicadas. Mira, lo siguiente es que ya había blancos, rubios, con ojos azules. Son muchas las ocasiones en las que hemos hablado de la cultura chachapoyas y por supuesto de los habitantes, no los actuales ni los primigenios de la isla de Pascua. Ahora bien, ¿tienen algo en común? De los primeros sabemos que jamás levantaban edificios por debajo de las nubes. Su ciudad siempre estaba en el umbral de los 3000 metros de altura. De ahí su denominación de hombre de la niebla, auténticas fortalezas que coronaban las montañas que rozan los cielos en los Andes ecuatorianos y peruanos, porque estaban convencidos de que más abajo habitaban demonios de piel cetrina y que tenían un corpus de creencias que en nada se parecía al de los pueblos que los rodean, porque en ese mismo tiempo el Inca, que era quien dominaba esta parte del mundo, adoraba al dios Inti, el sol, que le daba vida y que hacía florecer las cosechas, al margen de los dioses menores que habitaban en las montañas y a los que llamaban Apus. Y sin embargo, decía el cronista Antonio de Calancha, que estos indios que habitan en montañas adoran una estrella que llaman Chuquichincaí, y al igual que ocurre en la gran ciudadela de altiplano boliviano, en Tiahuanaco, aquí también podemos observar la presencia de puertas que observan la presencia de y que
del espacio. Pero ¿sabe qué? Estas puertas misteriosas conducen a un vacío. Cuentan los cronistas que eran utilizadas para sacrificar a los escogidos que eran arrojados al mar de las nubes para saciar la ira de esos dioses, porque al margen de simplemente adorar a las culebras y al ave Kuntur, que era su dios principal, había otros que venían de las estrellas. Quizás en Tiahuanaco no se llevaron a cabo esos sacrificios, pero lo que no hay duda es de que la Puerta del Sol, que se encuentra ahí en Tiahuanaco, fue utilizada. Así lo advierten los mitos, porque en su tiempo pretérito los dioses viracochas accediesen desde su mundo al nuestro para controlar que el ser humano, como siempre suele ocurrir, no se les desbocara. Esto es tremendo, esto de Tiahuanaco. A todos los que se encuentran allá en la Bolivia, cerca de Perú, en esa zona limítrofe, se encuentra ahí el lago Titicaca, el lago más alto de América Latina y uno de los más altos del mundo. Y es impresionante, porque incluso compañeros corresponsales aquí como Juan Carlos Aliaga, que ha estado ahí en la zona de Tiahuanaco, debe ser impresionante verlo. Yo lo he visto en fotos, no he podido nunca estar por allá. Es algo sumamente impresionante. Probablemente ahí habitaron gigantes, la Puerta del Sol. ¿Qué realmente era eso? Era una ciudadela de los dioses. Pero volviendo a nuestros protagonistas, es probable que en este entorno de pueblos de hombres no demasiado altos, morenos y de piel oscura, mochicas, incas, nazcas, uno de los puntos más extraños a añadir a la ya de por sí extraña forma de vivir de los hombres de la niebla, queda en evidencia con esta cita del cronista Pedro Cieza de León lo siguiente: los chachapoyas son indios blancos de una hermosa digna de soberanos con ojos azules, de los cuales son más blancos de piel que los españoles. Imagínese usted, los chachapoyas eran unos indios blancos de hermosa digna y soberanos con ojos azules, más blancos que los españoles. ¿De dónde procedía aquella gente? ¿Cuándo decidieron aislarse en las costumbres en las montañas? Simplemente, ¿qué hacían en las montañas? ¿Qué adoraban en las montañas? ¿Por qué se refugiaban en tales sitios? ¿Por qué sus mitos no hablan de ningún lugar de procedencia? Como si ese recuerdo se hubiese borrado de manera rotunda. Simplemente aún no lo sabemos. Pero si acudimos a esta lista para encontrar otro similar, de cuyo pasado apenas si hablan los mitos, únicamente aparece uno, que es Rapa Nui, o la isla de Pascua. Cuentan que quienes acompañaron a Jacob Rewin el 6 de abril de 1722, que el admirante neerlandés y los suyos se quedaron pasmados al pisar aquella y pequeña isla en mitad del Pacífico, y no precisamente por las inmensas estatuas de piedra que parecían crecer del suelo volcánico, sino por los rasgos de quienes curiosos salieron a recibirles, porque aquellos hombres y mujeres que nada tienen que ver con los actuales, independientemente de ir vestidos con pocos ropajes, de lucir coloridos tatuajes o de tener en las orejas deformadas por cuestión de un ritual, además tenían rasgos indoeuropeos, eran de piel blanca, barbados. Los indígenas americanos son lampiños, en algunos casos sus ojos eran claros y su cabello rizado, en ocasiones rubio, en otros pelirrojo, y al igual que los chachapoyas, independientemente de que las estrellas tuvieran una importancia capital en su corpus de creencias,
representaron con sorprendente cantidad de detalles aquellos que venían del más allá del océano, los hombres pájaro, una suerte de semidioses, a su vez controlados por el gran dios Make, algo sorprendente. Regresamos en un momento. Es sorprendente todo eso que les voy narrando, de estos dioses de Viracocha, de los incas, de los nazcas, de incluso de los aztecas, el Quetzalcóatl, el rostro totalmente anglosajón, estos indígenas nativos blancos que surgieron allá en la isla de Pascua, estos indígenas y nativos que se vieron por acá, los chachapoyas, que eran rubios, de pelo rizado, ojos azules, incluso más blancos que los españoles, algo totalmente un misterio, como los egipcios en América. Thor Heyerdahl, como ya hemos visto, señor, se encargó de demostrar que la navegación primitiva fue una realidad. Lo que ocurre es que él, acudiendo a los medios técnicos que tenían los pueblos indígenas precolombinos, se dispuso a probar que los nativos continentales podrían haber colonizado algunas islas de la Polinesia, lo que ayudaría a explicar muchas coincidencias de que momento permanecen simplemente entre las brumas. Pero lo que ya es más extraño es el hecho de que al pasear por las dependencias del enorme Museo de Antropología de Historia del Distrito Federal, bueno, ahora Ciudad de México, el productor de televisión JJ Revenga encontró también representaciones pertenecientes a la cultura maya y azteca, perfectamente que se podría ubicar en otro contexto espacio-temporal, porque a los chamanes y a los artistas que pulieron la piedra tuvieron la capacidad de bilocarse y viajar tal vez al pasado para ver lo que ocurría en otras tierras más allá del océano, en un tiempo que desconocemos. Los egipcios pisaron el Nuevo Mundo. A las pruebas fotográficas simplemente nos podemos remitir. ¿Usted cree que los egipcios hayan estado por acá? Para mí, los fenicios, que eran mercantes, desembarcaron en América siglos antes, décadas, siglos, tal vez antes, mucho antes que el señor Cristóbal Colón, el gran saqueador que vino por hacer un acuerdo en común con el imperio español, que le ofreció la recompensa de llevarles oro si les financiaba el viaje. Bueno, encontramos también que la tótora, junco, que era utilizado por su resistencia para construir embarcaciones en sitios tan dispares como Bolivia o la isla de Pascua, la tótora, más bien la totora, Juan Crisóstomo Nieto, juez de paz de San Juan de las Chachapoyas a finales del siglo XIX, hoy capital de la Amazona peruana, fue el descubridor de las principales ciudades chachapoyas, aunque los méritos que se los llevaron fue un norteamericano, como se le ocurre, Gain Savoy. Los hombres pájaros, esos habitantes, simplemente es habitual encontrar representantes de hombres pájaros, dioses en las cuevas, como en Rapa Nui, en los frisos de Tiahuanaco, en los muros de las ciudades chachapoyas. ¿Quiénes eran los hombres pájaros?
Esas son algunas preguntas. Bueno, todo esto probablemente sucedieron catástrofes unas tras otras que nos van llevando a encontrar diversas humanidades. Imagínese usted cómo pudieron construir estas pirámides que se encuentran perfectamente cortadas, como si lo hubieran hecho con una geometría exacta, pero a la vez con una tecnología que podría incluso dividir exactamente, pero sin cuestión de golpes o piedra con piedra, más bien cortadas con una especie de láser. Sé que le suena a la gente, le puede sonar a fantasía, pero no. Resulta que hay losas, piedras gigantescas, como las piedras de Baalbek, de toneladas, y también en varias pirámides. No estoy hablando de Egipto nada más, hablo de América, cómo se encuentran ensambladas estos perfectos y grandes bloques, en donde solamente una navaja de afeitar la barba, puede entrar ahí. Están perfectamente bien incrustadas y bien definidas en su geometría, algo prácticamente imposible para seres con tan poca tecnología a la mano. Sitios como el que encontramos en el Perú, el Sacsayhuamán, bueno, la técnica de construcción de la fortaleza inca, que todo hay que decirlo, apenas si nos ha llegado simplemente 10% de lo que fue. El resto se desmanteló para construir casas y el ferrocarril. A pesar de su aspecto descomunal, muy similar a la utilizada por ejemplo en el Osirión egipcio o en las plataformas funerarias de Rapa Nui, también encontramos otras construcciones antiguas de tal vez otras humanidades, ¿por qué no? Tal vez otras etnias, otro tiempo. Es Osirión, situado junto al templo de Set I en Abidos. Es una anomalía en la mitad del Egipto faraónico, que son piedras de gran tamaño, sin ningún tipo de jeroglífico, que nada tienen que ver con el resto de los templos, señores, y sí con otros de lejanas latitudes. También encontramos el Puma Punku, otro de esos lugares en los que se construyó a escala de gigantes, sí, a escala de gigantes. Están tan cerca de Tiahuanaco que casi pasa desapercibida ante la monumentalidad de la ciudadela del altiplano, y sin embargo bien merece la pena que echemos un vistazo para comprobar que esa monumentalidad solo es comparable a la que encontramos en Osirión, en Egipto, en la ciudad libanesa de Baalbek, que todo hay que decirlo, en sus inicios serían contemporáneas a Puma Punku. ¿Una casualidad, señores? ¿O es que le dio por construir igual de grande a otros? También encontramos, como yo les digo, esas piedras de Baalbek, tremendas, unos bloques de piedra tallados en Baalbek, en Líbano, con una perfección. ¿Quiénes movieron esos tremendos bloques? Bueno, Baalbek es brutal, así para decirlo a grosso modo. De ella, pues se ha dicho que en su protohistoria las terrazas
sobre las que se elevan las actuales construcciones, pues fueron levantadas ni más ni menos que por seres extraterrestres, o sea, alienígenas. Hay para todos los gustos, hasta 3 bloques conocidos como Trilitón, con unas proporciones que sobrecogen 20 metros de largo, 5 metros de alto, 3 metros de ancho. Son por tanto las piedras talladas más grandes jamás construidas y de las más pesadas, ya que se estima que podrían superar las 2000 toneladas. La duda aquí es la siguiente, es cómo desplazaron tamaños bloques desde la cantera, que se encuentran a 1 kilómetro de distancia. Piezas similares solo hay en Aswan, en Egipto, en cuya cantera permanece postrado el gran obelisco de Pascua, donde igualmente en la cantera del Rano Raraku se halla el gran Moai. En los 3 enclaves surgen pues las dudas: ¿cómo pretendían desplazarlos? ¿Qué técnicas emplearon para realizarlos? ¿Y por qué construir algo tan grande? No lo sabemos, pero unos y otros tenían la misma idea en la cabeza. Allá en Pascua, en la isla de Pascua, es increíble el cúmulo de coincidencias que se producen en tal isla. No ya solo porque, al igual que ocurre con la capital de la Incanato, los primigenios habitantes de la misma decidieran llamarla el ombligo del mundo. Es que además, si comparamos la técnica constructiva de las plataformas funerarias con las casas que se levantan en Cusco, nos sorprenderemos en comprobar que los arquitectos aparentemente pensaron en lo mismo. Y así nos vamos yendo. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Bueno, les recuerdo que estoy transmitiendo desde el Golfo de México, que pueden tener contacto conmigo, con los Misterios de Irán, en Facebook. Busquen René Irán con H&M, los Misterios de Irán, ahí luego aparece el logotipo de los Misterios de Irán. También pueden ver los videos alojados en YouTube, en mi página René Deep, mi apellido como si fuera la abreviatura de dibujo, René Deep, o hablando en alfa numérico, claves de aviación, Delta Indio Bravo Deep. Así es que, bueno, ustedes lo están viendo aquí abajo en el cintillo, en la parte inferior. Bueno, les recuerdo que a través de toda la historia ha ocurrido sectas de diferente índole. Hay algunas totalmente desconocidas, como los Rasputas, un sectarios de los Samarat, que creen que la metempsicosis, que las almas de los hombres se convierten en pájaros que avisan a sus amigos los bienes y los males que les sucederán. Por ese motivo son muy supersticiosos por el canto y el vuelo de estos animales que observan continuamente y con la mayor atención. Cuando mueren, las viudas están obligadas a arrojarse entre las llamas que consumen el cadáver, a no ser que hayan hecho constar, al extender al contrario matrimonial, que podrán eximirse, si les place, de ese sacrificio. Imagínese usted. Sí, si vuelvo a repetirlo, porque esto es así, existió, los Rasputas. Fíjate, voy a repetir esto: cuando mueren, las viudas están obligadas a arrojarse entre las llamas que consumen el cadáver.
o sea, del cónyuge. Se les da el nombre de rásputas, que significa valerosos, porque son muy arriesgados y amantes de la guerra. Tienen un verdadero orgullo en despreciar la muerte y afrontar toda clase de peligros, por lo que son muy buscados por el gran Mogol y otros príncipes indios para formar parte del ejército. Los rásputas no experimentan compasión más que por los pájaros, que ponen el mayor cuidado en no lastimar, porque esperan que cuando después de muertos se vieran reducidos en esta condición, les tengan a la vez los mismos miramentos. Es una secta muy antigua, de la que se ha hablado muy poco en la historia del mundo. Fíjese, esta secta no experimentaba compasión por nada, simplemente por las aves. Otros son el sabelianismo. Esta secta o doctrina fundada por Sabeo, que fundase en la creencia de un Dios único, niega la distinción de las tres personas o el misterio de la Trinidad. Cuando la Iglesia cristiana formuló este dogma, muchos espíritus rectos, creyendo ver en ello un ataque al monoteísmo, se sublevaron contra semejante doctrina y con el nombre de unitarios formaron también un partido mantenedor acérrimo de un principio único. Pronto, sin embargo, estos se dividieron en dos clases. Los unos, conservando este nombre, sostenían que Cristo, a pesar de lo milagroso de su nacimiento, no pasó de ser un simple mortal humano y vulgar como los demás hombres. Si luego llegó a perfeccionarse o sublimizarse hasta convertirse en hijo de Dios, fue en virtud de la influencia de la gracia divina. Los otros, que dominaron idealistas, sostenían un sistema completamente opuesto. Exaltaban todo lo que humano pudiera concederse, solo que el misterio de la Trinidad, en lugar de considerársele compuesto de tres personas divinas, no veían en ellas más que tres maneras distintas de la divina manifestación. El Noetus y Sabelio fueron los defensores más célebres de esta doctrina, pero el nombre de este último prevaleció y con él se distinguieron los adeptos. Estos fue la secta de el sabelianismo. Otra secta es los sombrereros, una de las ramas del compañerazgo. Es muy digna de notarse la gran analogía que se encuentra en la recepción de los aspirantes a ingresar en el gremio, con la que se usaban en las misteriosas proezas, no simplemente modo operandi de esas sectas de la antigüedad. Fíjese, la ceremonia de la recepción tenía lugar en una gran sala, en cuyo centro se colocaba una mesa sobre la cual se hallaban agrupados a una cruz, una corona, fíjese, una corona de espinas, una palma y todos los instrumentos de la pasión de Cristo. En la chimenea de esta sala poníase un cubo lleno de agua. El aspirante representaba a Jesús y se le hacía sufrir las pruebas por las que tuvo que pasar el Hijo del Hombre durante su permanencia en la tierra, desde la traición de Judas hasta la sentencia y suplicio. Verificadas estas, se conducía al candidato delatante simplemente de la chimenea. Allí, inclinado, la faz hasta el suelo, derramábase sobre la cabeza de agua contenida en el cubo, a la que se daba el nombre de bautismo de regeneración. Terminadas las pruebas, el neófito prestaba el juramento de silencio,
y se le instruía en los signos y palabras por medio de los cuales podía darse a conocer en su nuevo carácter entre sus compañeros, los sombrereros. También tenemos a los sastres. El gremio de los sastres formaban una de la rama del compañerazgo que tenía de iniciación en particular. Esta recepción de los sastres, el candidato era introducido en una cámara cuyo centro había una mesa cubierta con un mantel blanco. Sobre esta se colocaba un pan, un vaso medio lleno de agua, un salero, 3 yesos de marcar y 3 agujas. El aspirante sufría, como en la iniciación de los sombrereros, las pruebas de la pasión de Cristo, cuyo personaje figuraba. Terminado esta ceremonia y extendida la mano sobre la mesa, donde se encontraban los emblemas que dejamos escrito, prestaba su juramento. Pasaba entonces a una segunda cámara, en donde todo se hallaba dispuesto para una celebración de un festín. Sobre uno de los lienzos que estaban en la pared colgaba un cuadro en el que se hallaban representados diferentes episodios de la vida airada de los 3 malos compañeros sastres, cuyo significado se explicaba al neófito. Esta relación, al decir de un escritor, está llena de obscenidades, de donde se deduce que esta parte de la recepción de los sastres o sastres se refería al culto de Palus, que se mezclaba entre todas las iniciaciones de la antigüedad y cuyos vestigios conservó esta asociación como una de las más antiguas, que era del compañerazgo. La publicidad que llegó a darse a estas prácticas secretas y las persecuciones de que fueron objeto determinaron a los gremios de los sastres, al igual que muchos otros de distintos oficios, a abandonarla y a disolverla, pasando algunos a engrosar las filas de las diferentes ramas de los masones instructores. Bien, terminamos por hoy los misterios de Irán, aquí donde se manejan temas ufológicos, temáticos y también culturales. Aquí donde no encontramos verdades absolutas, pero sí investigaciones que nos llevan a una reflexión interior. Aquí cuestionamos, simplemente investigamos la historia. También vemos ese mundo que se encuentra en paralelo a nosotros, probablemente más cerca de lo que nosotros creemos. Pero ante todo, estamos ante hechos pocos, pero muy pocos aceptados por una sociedad todavía aún dogmática, donde hay muchas costumbres y creencias que algún día desvelaremos ante la eminente presencia de seres venidos del espacio, que fueron tomados como dioses o seres sobrenaturales. Me despido y nos vemos aquí. Tenemos una cita el día de mañana. Así es que hoy martes 22 de enero. Nos vemos el día de mañana miércoles. Estos son los misterios de Irán. Aquí, con mente abierta, donde el dogma se hace a un lado para dejar abierto nuestra mente ante la posibilidad de todo. Gracias. Mi nombre es René Irán y estos son los misterios de Irán. Muchas gracias. Bienvenido a Los Misterios de Irán, un programa original del investigador del fenómeno OVNI, René Irán Deep, que tras 2 décadas ha recabado suficiente información y evidencia de encuentros con ovnis y extraterrestres en territorio veracruzano, dándole seguimiento a los casos y presentándolos a la opinión pública con el motivo de que otros como tú, que viviste una experiencia similar, se vean reflejados y asimilen que no están solos ante una realidad poco aceptada por la sociedad, pero que otros exigen una explicación ante estos eventos. Es pues Los Misterios de Irán, un programa donde los encuentros con lo desconocido tienen su espacio y una visión profesional. Empezamos.
Buenas noches, bienvenidos a los Misterios de Irán. Mi nombre es René Irán. Estoy transmitiendo desde el Golfo de México para todo el mundo, sobre todo para América Latina. 500 millones de latinos. Imagínese usted esta cantidad de latinos y poniéndonos una muralla allá. ¿Qué nos haría eso? Nada. Nada si nosotros simplemente no miramos al norte y miramos más hacia nosotros, en vez de estar mirando hacia otros países para hacerle más fuerte al fuerte. No les des más poder al poder, sino ellos te van a destruir, y eso es lo que está ocurriendo a nivel mundial. Señores, ¿existe otra humanidad? Les pregunto. Los datos son numerosos. ¿Han existido otras humanidades? Tenemos datos contundentes, así como huellas de pisadas de seres humanos al lado de gigantes, al lado de dinosaurios, y los datos son tremendos. Fíjese usted que en las páginas de la red publicaron hace algunos años una sorprendente noticia, atendiendo a la información ofrecida por la agencia de noticias búlgara que se llama Novinite. Aseguraban que en la antigua ciudad de Varna, a orillas del Mar Negro, que con el tiempo habría servido de cimentación para la metrópoli greco-romana de Odesus, habían aparecido los restos de un gigante. Pues bien, el cuerpo fue hallado en la zona de las termas, y los análisis previos efectuados por los arqueólogos habrían desvelado que el hombre en cuestión se trata de un varón que vivió en este lugar en torno al siglo IV después de Cristo. La cosa fue a más cuando el director de la excavación, el doctor Valery Yotov, afirmó a los medios de comunicación locales que habían hallado el cadáver de un hombre cuyos huesos eran de un tamaño gigantesco. Su postura, con la imposición de manos en su cintura y su cuerpo apuntando hacia el este de la cabeza y el oeste de pies, es una clara indicación para los arqueólogos de que fue sepultado este gigante. Lógicamente los periodistas se impacientaron. Decían, ¿qué significaba gigante? ¿Acaso era descendiente de los primeros pobladores que habitaron estas tierras hace 7000 años, dando pie a una civilización más antigua y enigmática en Europa? Ahora vamos a checar a continuación a estos señores. De momento no se ofrecieron más informes, por lo que se ha especulado quizás demasiado con la estatura de este ser. Pero aún así hemos encontrado aquí en la zona, en el perímetro y limítrofe entre Veracruz y Puebla, restos de gigantes. Se han encontrado, y hay fotografías de una mandíbula que es el doble de la de un humano. Eso salió en Contacto OVNI en los 90s. Y bueno, se han encontrado en otras partes del mundo restos de humanos gigantes. Pero no es el primero. En el año 2013 ya se encontró un enterramiento del 1600 a.C., el cuerpo de un hombre al que por su estatura, más de 2 metros, bautizaron como Goliat. Es importante reseñar que en ese tiempo y en estas regiones del este de Europa, la altura media era de 1,50. Por tanto, aquel hombre, fuese quien fuese y viniese de donde viniese, era un gigante a todos los efectos, señores. Cuando se producen descubrimientos de este tipo, muchos miran de reojo a esta civilización que se asentó a orillas del Mar Negro 7 milenios atrás, cuyo nivel social y cultural fue extraordinario, y que al igual que ocurre en los mitos, desapareció de la noche a la mañana. Pero vayamos a Varna,
y a la cultura que la abrazó. De dicho sea de paso, apenas sabemos un poco o nada, señores, de Varna. Sobre este asunto, la escritora Mado Martínez aseguraba en su trabajo El enigma tracio y el mito de Orfeo, que hace años que sabemos que el tesoro áureo más antiguo del mundo, el siglo VI antes de Cristo, no fue descubierto en Sumeria, ni en Egipto, ni en la América precolombina, sino en la citada Varna. En general, los historiadores y científicos no saben con certeza quiénes eran aquellas gentes con las que los tracios se mezclaron a lo largo del siglo III antes de Cristo. Los tracios. Usted busque en Wikipedia quiénes fueron los tracios, pues para no caer más en esto. Y Varna con V chica o B de vaca, Varna. Búsquelo usted en Wikipedia para que tenga usted una mayor comprensión de lo que estamos hablando. En general, los historiadores científicos no saben con certeza quiénes eran esta gente. Una simbiosis de la que surgiría lo que hoy llamamos la civilización tracia. Si acaso conocemos que su número era muy escaso y que provenían del norte, trayendo hasta los Balcanes su ganadería y otras fuentes de desarrollo, se asentaron en la actual Bulgaria, probablemente atraídos por una cultura que ya destacaba por su brillantez y complejidad. Todo alrededor de ellos es extraño. La historia utilizan el concepto misteriosa al referirse a esta civilización, de lo que se sabe que se asentó más o menos en el 4600 y 4200 antes de Cristo, a orillas del citado Mar Negro. Porque lejos de ser una pequeña comunidad nómada que decidió dejar de vagar por las montañas del este para establecerse en dicho lugar, esta civilización ha demostrado un estado de desarrollo tan increíble que compite con imperios posteriores como la Mesopotamia o el Egipto. Sin embargo, poco es lo que se sabe de ellos, salvo que eran unos extraordinarios orfebres que trabajaban el oro, que sus prácticas culturales eran muy ricas y que su sistema de creencias era antiguo, muy elaborado, al igual que sus ritos funerarios que denotaban sus creencias en la transmigración de las almas. Y a pesar de ello, y de que en tierras de Varna se encuentra la necrópolis antigua más grande de Europa, parece que lo que advierten sus mitos es un reflejo del enigma del que se pretende explicar la insólita desaparición. Las aguas del Mar Negro crecieron en un tiempo pretérito y se tragaron a sus pueblos y a su gente, y los pocos que lograron salvarse emigraron a otras partes de ese mundo antiguo, dando pie a conocimientos a grandes imperios también, y surgieron posteriormente y a los que ya se han citado aquí, como los de Mesopotamia y Egipto. Bueno, contando, así cuadraría con ciertos mitos, es así, ya viendo el desarrollo de estos. Pero la humanidad tiene tiempos perdidos también ahí, hay periodos, hay lapsos, eslabones perdidos. Es necesario recurrir a habitantes de Atlántida o de Mu o de cualquier otro continente desaparecido para argumentar los tremendos conocimientos que al parecer tenía ya el hombre del pasado. Las preguntas son muchas, como por ejemplo, ¿tiene algo que ver que los dioses de aquellos hombres con seres supuestamente procedentes eran de las estrellas? Pero de igual modo, todo esto estamos convencidos de que no podemos meter en un mismo saco miles de años de evolución humana.
Hay que dejar pequeños recipientes para introducir aquellas anomalías que se hacen difícilmente explicables. Vestigios de un tiempo muy remoto que facilitarían la propuesta que se hace en este mismo anécdotas que estoy narrando a ustedes. Es simplemente que somos nosotros los humanos, somos, bueno, no la primera sino la última humanidad sobre la tierra hasta ese instante, que no somos los primeros de esta humanidad. Esta es la última de una gran serie de humanidades que se sentaron en las bases de muchos de nuestros conocimientos, de muchas de nuestras creencias, y que desaparecieron, siendo revestidas por el mito, a punto de que no somos capaces ni de recordar. Por eso no podemos explicar muchos de los eslabones perdidos que aparecen en nuestros tiempos más remotos, porque esos hombres del pasado que tenemos, simplemente a veces los menospreciamos, hicieron auténticos imposibles al ojos de el soberbio hombre del siglo XXI, ese mundo antiguo, supersticioso, porque posiblemente no le quedaba más remedio. Vio florecer culturas fantásticas, fascinantes, que al día de hoy pues nos plantean más preguntas que respuestas. De ellas tenemos estas certezas que simplemente no coincidieron geográficamente, tampoco cronológicamente, que sus mitos hablan de lo mismo, que construyeron con similares técnicas. Por ejemplo, las pirámides, algunas están por todo el mundo esparcidas. También que veneran dioses muy parecidos, que poseían ya conocimientos que ahora no les suponemos nada, que eran capaces de hacer cosas que ahora se antojan complicadas. Mira, lo siguiente es que ya había blancos, rubios, con ojos azules. Son muchas las ocasiones en las que hemos hablado de la cultura chachapoyas y por supuesto de los habitantes, no los actuales ni los primigenios de la isla de Pascua. Ahora bien, ¿tienen algo en común? De los primeros sabemos que jamás levantaban edificios por debajo de las nubes. Su ciudad siempre estaba en el umbral de los 3000 metros de altura. De ahí su denominación de hombre de la niebla, auténticas fortalezas que coronaban las montañas que rozan los cielos en los Andes ecuatorianos y peruanos, porque estaban convencidos de que más abajo habitaban demonios de piel cetrina y que tenían un corpus de creencias que en nada se parecía al de los pueblos que los rodean, porque en ese mismo tiempo el Inca, que era quien dominaba esta parte del mundo, adoraba al dios Inti, el sol, que le daba vida y que hacía florecer las cosechas, al margen de los dioses menores que habitaban en las montañas y a los que llamaban Apus. Y sin embargo, decía el cronista Antonio de Calancha, que estos indios que habitan en montañas adoran una estrella que llaman Chuquinchincay, y al igual que ocurre en la gran ciudadela de altiplano boliviano, en Tiahuanaco, aquí también podemos observar la presencia de puertas que observan la presencia del espacio, pero ¿sabe qué? Estas puertas misteriosas conducen a un vacío,